Seguimos con esta serie de ejercicios donde utilizamos el teorema de Thevenin. Ahora yo tengo esta red eléctrica. Tengo esta red eléctrica donde aquí está mi nodo A, mi nodo A, mi nodo B. Y del nodo A al nodo B hacia la derecha sería mi estructura A mayúscula activa, porque aquí hay una fuente de voltaje que tiene este valor. Y de mi nodo A a mi nodo A y mi nodo B hacia la izquierda sería mi estructura B mayúscula pasiva porque no hay fuente. Entonces tomo mi estructura A mayúscula activa, la considero de manera independiente, especialmente yo me refiero independiente con respecto a la estructura B mayúscula pasiva y tendría esto de aquí. Si se dan cuenta, yo ya he escrito los valores del resistor, bobinas y capacitores en términos de las impedancias. Yo sé que para este caso mi frecuencia angular omega es 4, está aquí 4. Y entonces digo 6 pasa igual y esta bobina sería 5 por 4, 20. 3 por 4, 12. 8 por 8 de acá, 8 por 4, 32. 6 por 4, 24. 4 por 4, 16. Ahora va la impedancia del capacitor, que sería 1 entre 4 entre un cuarto, que es 1 entre 1. Y la I pasa arriba como negativo. Ya está. Y mi fuente aplicando la relación entre las senoides y los números complejos sería 4 cis de 90 grados por estos 90 grados aquí. Ya está. Que equivale a 4i. Recuerden que 90 grados es equivalente a la I de imaginario. Y ahora yo voy a obtener la impedancia propia y mutua de la malla 1 y de la malla 2. Y vamos con malla 1. Sería 2 menos i más 16i más 32 más 24, que me da 2 más 71i. Ahora voy con la impedancia propia de la malla 2. Sería 6 más 20 más 24. Y 6 más 20 más 24, que nos daría 6 más 20 más 24 nos da, dejen calculo, 6 más 44, sí, 6 más 44, muy bien, pero falta aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla. ¿Qué elementos pertenecen a la malla? Este, y hay un acoplamiento magnético entre ambos. Entonces digo, sentido de la... además, antes de proseguir, otro dato importante a considerar. Yo he orientado los sentidos de las bobinas y de las corrientes circulantes de tal forma que vayan de A a B. De tal manera que yo obtenga el sentido o signo apropiado a la hora de obtener el valor de la fuente de voltaje de Thevenin. Entonces prosigo. ¿Sentido de la bobina de 20i coincide con J2? Sí. ¿Sentido de la bobina de 24i coincide con J2? Sí. Sería coincide y coincide más 2 veces de menos 8i, que es menos 16. Entonces tendría 44 menos 16. Y eso es 28i. 28i. 6 más 28i. Ahora va la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2, que dice, se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan tanto a malla 1 como a la malla 2. Y decimos, ¿sentido de la bobina 24i coincide con J2? Sí. ¿Sentido de la bobina 24i coincide con J1? No. Entonces coincide y no coincide, menos 24, lo que está aquí, menos 24. Ahora va la regla número 3, entre esta y esta. ¿Y qué dice la regla número 3? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que uno de ellos pertenezca a la malla 2 y el otro pertenezca a la malla 1. Y tenemos, ¿sentido de la bobina 20i coincide con J2? Sí. ¿Sentido de la bobina 24i coincide con la J1? No. Coincide y no coincide sería negativo de menos 8, que es menos por menos, más. Y ahora vamos con la impedancia mutua entre esta bobina y esta bobina, la de 20i y la de 32i, que dice la regla número 3, que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla 2. Este pertenece a malla... para la relación entre malla 1 y malla 2, 20i pertenece a malla 2 y 32 pertenece a malla 1. ¿Sentido de la bobina de 32i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 20i coincide con J2? Sí. Coincide más de 12i, lo que está aquí. Justo lo que está aquí. Entonces la impedancia mutua entre 2 y 1 sería menos 4i, que es, que es el resultado de menos 24i más 8i más 12i.
Menos sí, sí, está bien, muy bien. Ahora sí, ya tenemos la impedancia propia y mutua de mallas. Por la regla por el método de mallas, yo sé que la ecuación de malla 1 sería impedancia 1,1 por J1 más la impedancia 1,2 por la J2. ¿Y existe alguna fuente que pertenezca a la malla 1? Sí, esta de acá, su sentido coincide con el de la malla, coincide, entonces sería menos 4i. Aquí está, menos 4i. Y ahora vamos por la ecuación de malla 2 que dice que dice impedancia 2,1 por la J1 más impedancia 2,2 por la J2. ¿Y existe alguna fuente que pertenezca a la malla 2? No, 0. Y ahora sí vamos a obtener la corriente circulante J1 y J2. Yo utilicé la regla de Kramer para resolver este sistema de ecuaciones, donde aquí tendría en el denominador la impedancia 1,1, la impedancia 2,2, la impedancia 1,2, la impedancia 2,1. Como yo quiero obtener la corriente circulante J1, la columna a la cual pertenece J1 en el sistema de ecuaciones, que es la primera columna, es sustituida por la respuesta del sistema de ecuaciones, que es menos 4 y 0. Y la otra columna pasa exactamente igual. Entonces tenemos esto por esto, que es lo de acá, y esto por esto menos esto por esto, que es lo de acá. Entonces nosotros llevamos a cabo adecuadamente los productos de números complejos y una vez que lo tengamos tendríamos esta parte y nosotros para simplificar hacemos una suma algebraica ¿de quién? Pues de números complejos. Y yo tendría en el numerador 112 menos 24i y en el denominador menos 1960 más 482i. Bien. ¿Cómo paso de aquí a acá? Pues primero, para obtener la magnitud sería 112 al cuadrado más 24 al cuadrado, aplicamos la raíz cuadrada y es lo de acá. Y ahora para obtener el ángulo, yo tengo que el real es positivo, va hacia la derecha. El vector imaginario es negativo, va hacia abajo. La suma de ambos vectores da un vector cuyo ángulo se mide del eje x, cuyo ángulo se mide del eje x positiva hacia dicho vector. Y este ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de 24 entre 12. Pero este ángulo se está midiendo en el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo. Aquí está. Ahora yo voy a obtener el ángulo de este vector, que sería, bueno, ya saben, primero la magnitud, que es 1960 al cuadrado más 480 al cuadrado, aplicamos la raíz cuadrada y es lo de acá. Y ahora el ángulo, dice que i va hacia arriba, entonces i es positivo, va hacia arriba, y dice que el real es negativo, va hacia la izquierda. La suma de ambos vectores me daría un vector el cual, al calcular el ángulo por medio de la tangente a la menos 1 de 482 entre 1960, me daría este ángulo. Pero yo no quiero este ángulo, quiero el que va de aquí a acá. Entonces es el ángulo que obtení, es 180 menos el ángulo que he obtenido para obtener de aquí a acá. Y lo cual me daría 166.18 grados. Y así obtendría el valor de J1. Para el valor de J2 es más sencillo porque tanto J1 como J2 se definen a partir del mismo sistema de ecuaciones y ambos, utilizando la regla de Kramer, utilizarían el mismo denominador. Por lo tanto, y como yo quiero obtener J2, la columna de J2 es sustituida por la respuesta del por las respuestas del sistema de ecuaciones, mientras que la otra columna, es decir, esta de aquí, pasa exactamente igual. Ahí está. Y ahora sí, J2 sería igual a esto por esto menos esto por esto, que es lo de aquí. Y hacemos la división y ya obtendría la corriente circulante J2. Ahora vamos a definir el valor de la fuente de voltaje de ¿quién? Pues de Thevenin. Pero que es lo más de las cosas que resultan más confusas. ¿Por qué? Porque hay muchos sentidos de bobinas, hay sentidos de resistores, de bobinas acopladas, por eso es un poco difícil. Sería el valor de la fuente de voltaje de Thevenin es la caída de voltaje del nodo A al nodo B. Y entonces sería la caída de voltaje de la bobina de 20i que está acoplada con la bobina de 24i que está acoplada con la bobina de 32i. Entonces sería la caída de voltaje propia más la caída sería la caída de voltaje propia de esta bobina más la caída de voltaje inducida por la bobina de 24i más la caída de voltaje inducida por la bobina de 32i, que se calcula de la siguiente manera. La caída de voltaje propia es 20i por J2 y es positivo porque el sentido de la bobina coincide con el sentido de la corriente circulante. Entonces tendría 20i por J2, lo que se ve aquí. Y luego sería más la caída de voltaje inducida por esta bobina, que es su impedancia menos 8i por la corriente que circula en la otra bobina, la cual es igual a J2, porque el sentido de esta bobina coincide con J2, menos J1, porque el sentido de la bobina no coincide con J1. Entonces sería menos 8i por J2 menos J1, que es esto de acá,
Y a algunas personas les gusta meter el signo negativo, les gusta introducir el signo negativo al paréntesis, que sería más 8i por J1 menos J2, es lo mismo. Y ahora va más el voltaje inducido por esta bobina, que sería más la impedancia entre esta bobina y esta bobina, más 12i por la corriente que circula en la otra bobina. Como el sentido de la bobina de 32i coincide con la corriente circulante J1, sería más 12i por la corriente circulante J1. Ahí está. ¿Sí? Ahora va más la caída de voltaje de esta bobina, más la caída de voltaje de esta bobina, que sería igual a... Sí, más la caída de voltaje de esta bobina, que sería su impedancia por la corriente que la atraviesa, que sería 32i por más J1, porque el sentido de la bobina coincide con el sentido de la corriente circulante. Más la caída de voltaje inducida por esta bobina a esta bobina, que sería más 12i, la impedancia entre ambas, más 12i por la corriente que circula en la otra bobina, que es más 12i por J2, y es más J2 porque el sentido de la otra bobina coincide con el sentido de la corriente circulante. Entonces más 12i por la J2, y ahí está. Y ahora lo que yo hago es para resolver toda esta expresión es primero factorizar para simplificar esto, porque sería menos 8i por menos J1 sería 8i, y luego más 12i J1 más 20, luego más 32J1 más 52i, lo que está aquí, y luego sería 20i J2, menos 8i J2, 12 más 12i J2 más 24i J2. Y entonces ya haciendo esta multiplicación, yo ya tendría el valor de la fuente de voltaje de Thevenin. Recuerden, cuando tengan multiplicaciones, cuando tengan multiplicaciones y divisiones, lo importante es tener los números complejos en su forma polar, para que sea más sencillo. Bueno, ahora que se pueda realizar, de hecho, cuando tengan sumas y restas, hay que tener los números complejos en su forma rectangular para poder realizarlas. Hay que hacer todos esos cambios para poder llegar, por ejemplo, a este caso, el valor de la fuente de voltaje de ¿quién? Pues de Thevenin. Y ahora, ya aquí está. Y ahora voy a obtener la impedancia equivalente de ¿quién? Pues de Thevenin. Y entonces yo tengo que retomar la estructura A mayúscula activa. Yo tengo que retomar la estructura A mayúscula activa. Yo coloco entre el nodo A minúscula y el nodo B minúscula una fuente de alimentación, la cual me va a cerrar a la malla número 1. Y voy a pacificar la estructura activa, es decir, que voy a anular esta fuente de voltaje y luego con un circuito abierto. Dicho circuito abierto no me cambia la configuración de la red eléctrica, por lo tanto al nombrar esta como la malla 1 y a la malla 1 para el nuevo circuito eléctrico como la malla 3, yo puedo reutilizar las impedancias que ya he utilizado y tendría esta red eléctrica. Esta de acá. Aquí está. Entonces, como les decía, entre el nodo A y el nodo B minúsculo hay una fuente que me va a cerrar a la malla 1. Para el resto de la configuración eléctrica, dado que al pacificar la estructura activa con un cortocircuito, no cambió la estructura de la red eléctrica, yo puedo reutilizar las impedancias que he calculado, solamente que cambiando esta malla 1 por malla 3 en la nueva red eléctrica, y entonces empiezo a definir mis impedancias propias y mutuas de malla. Propias y mutuas de malla. Entonces, impedancia de la malla 1 sería... Regla número 1 que dice que se sumarán como más 1 menos 1. Digo que la regla número 1 de impedancia propia de malla dice que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla. Sería 8 más 32 y más 20. 8 más 32 y más 20. Pero falta aplicar la regla número 2 que dice, bueno, 8 más 32 y más 20 es 8 más 52 y falta aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre... Las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla. Y decimos, ¿este pertenece a la malla? Sí, sí pertenece. Se sumarán como más 2. Entonces, vamos. Sentido de la... además, nosotros hemos orientado las bobinas de tal manera que aquí pasa primero por la marca y luego por la bobina, y aquí primero por la marca y luego por la bobina. Aquí, por lo tanto, tenemos un más, y aquí pasa primero por y en la relación entre la bobina de 20i y la bobina de 24i, aquí pasa primero por la marca y aquí por la bobina, por eso es que aquí tenemos menos, y así lo hemos manejado en todos los demás ejercicios, en todas las demás operaciones con estas redes eléctricas para este ejercicio en particular, como un menos. Solo se me había olvidado aclararlo hace rato. Entonces tenemos sentido de la bobina de 20i coincide con J1, sí. Sentido de la bobina de 32i coincide con J1, sí.
Coincide y coincide sería más 2 veces de 12i. Entonces previamente por la regla 3 teníamos 8 más 52i más 24i sería 8 más 76i. Muy bien. Ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. Y dice, regla número 1, se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento pertenece a ambas mallas? Tanto malla 1 como malla 2, este de aquí. Y dice, ¿su sentido coincide con J1? Sí. ¿Coincide con J2? Sí. Entonces sería más 20i, lo que tenemos aquí. Y luego sería regla número 3 que dice que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla número 2. Entre esta y este. La bobina de 20i puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla 2, pero la bobina de 24i en la relación entre malla 1 y malla 2 solamente pertenece a la malla 2. Por lo tanto, la bobina 20i se va con la malla 1. Y decimos, ¿sentido de la bobina 20i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina 24i coincide con J2? Sí. Entonces tendríamos coincide más 1 de menos 8. Lo que tenemos aquí, menos 8. Ahora vamos a la relación entre esta bobina y esta bobina. La bobina 20i puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla 2, pero la bobina de 32i solamente, en la relación entre malla 1 y malla 2, la bobina de 32i solamente pertenece a la malla 1. Por lo tanto, 20i se va con 2 y dice, ¿sentido la bobina de 32i coincide con J1? Sí. ¿Sentido la bobina de 20i coincide con J2? Sí. Entonces sería coincide y coincide, más 12, lo que tengo aquí. Y entonces la impedancia mutua entre malla 1 y malla 2 me da 24i. Y ahora vamos. La impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3. Aplicando la regla número 1, que establece que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 32i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 32i coincide con J2? Sí. Coincide y coincide sería más 32i. Y ahora tenemos... Y ahora vamos a aplicar la regla número 3. Y decimos, en la relación entre malla 1 y malla 3, la bobina de 32i puede pertenecer tanto a la malla 1 como a la malla 3, pero la bobina de 20i solamente pertenece en la relación entre malla 1 y malla 3, la bobina de 20i solamente pertenece a la malla 1, por lo tanto 32 se va con 3. Y dice, ¿sentido la bobina de 20i coincide con J1? Sí. ¿Sentido la bobina de 32i coincide con J3? Sí, coincide y coincide. Entonces tendríamos más 12i, lo que está aquí, más 12i. Y ahora vamos entre esta y esta. En la relación entre malla 1 y malla 3, la bobina de 20i se va con 1 y la bobina de 24i se va con 3. Entonces decimos, ¿sentido de la bobina de 20i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 24i coincide con J3? No. Coincide y no coincide, sería menos de menos 8. Menos de menos 8, pues es más lo que está aquí. Y tenemos que la impedancia mutua entre malla 1 y malla 3 es 52 y... Sí, todavía me queda tiempo. Bien. Entonces, ahora sí, ya voy a... La impedancia 2,2 es la misma que obtuve del circuito que escribí anteriormente para este mismo ejercicio, que nos dio que es 6 más 28i. La impedancia 1,1 para el anterior circuito para este mismo ejercicio es la 3,3 del actual, 2 más 71i. Y la impedancia 1,2 o 2,1 del anterior circuito para este mismo ejercicio es el 3,2, la impedancia 3 mutua entre 3,2 o entre 2,3 para este ejercicio, que es menos 4i. Menos 4i, sí. Entonces nosotros ya podemos calcular la impedancia equivalente entre la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B, que es la impedancia equivalente de Thevenin para este ejercicio en particular. Y decimos, y lo hacemos por la expresión que ya hemos estado utilizando para todos estos ejercicios. En el numerador tendríamos la impedancia 1,1, la impedancia sería 1,1, la impedancia 2,2, la impedancia 3,3. Aquí la impedancia 1,2, la 2,1, la 1,3, la 3,1, la 2,3, la 3,2 y la 3,3. Aquí sería, el denominador resultaría de eliminar la fila de 1,1 y la columna de 1,1, que es esta. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros ya hemos calculado el determinante para esta matriz en nuestra anterior red eléctrica para este mismo ejercicio, que es el que está aquí. Y ustedes dirán, pero si aquí el 6 más 28i ocupa esta posición y en la nueva red eléctrica el 6 más 28i en el denominador ocupa esta posición y este pasa para acá. Pero recuerden, para este caso el orden de los factores no altera el producto, entonces el determinante de esta matriz será el mismo que el de esta
matriz. Que el de esta matriz, que es 2018.39, es de 166.18 grados. Ahora hay que hacer lo más laborioso, que sería este de acá, 1,1 por este, menos este por este, menos 1 por 1,2 por este, menos este por este, más 52i por este, menos este por este, que es lo que tenemos justo aquí. Como yo no tuve el suficiente espacio, aquí, continúe aquí arriba para lo que me faltaba. Recuerden, sean cuidadosos al estar haciendo sus productos de números complejos. Gracias a su materia de variable compleja, esto ya no les debe presentar algún problema. Solamente tengan cuidado con ello. Recuerden que i al cuadrado es un menos 1 y eso cambiaría el signo de la multiplicación y ese tipo de detalles. Tengan cuidado. Y recuerden no olvidar los signos negativos, que suele uno olvidarlos. Por ejemplo, es muy común olvidarlos cuando es este por este menos este por este, se olvida el de aquí. No hay que olvidarlos. Es natural tener errores en procesos tan largos y donde hay que tener cuidados en tantísimos detalles y en tantísimas multiplicaciones. Pero háganlo lo mejor que puedan. Y entonces el numerador aquí me dio este de acá. Bien, entonces yo quiero obtener la magnitud del número complejo, entonces sería 34.936 al cuadrado, que me dio este de acá, más 18.608 al cuadrado, y aplicando la raíz cuadrada es este de aquí. Y ahora, yo tengo que el real y el imaginario son negativos, es decir, el vector imaginario va hacia abajo, el vector real va hacia la izquierda, y la suma de ambos vectores me generaría un vector cuyo ángulo medido de aquí a acá sería la tangente a la menos 1 de 18.608 entre 34.936. Pero yo no quiero obtener este ángulo, yo busco obtener el ángulo que va de aquí a acá. Entonces sería los 180 grados menos el ángulo que acabo de obtener. Sin embargo, como yo lo mido en el sentido de las manecillas de reloj, es el ángulo que acabo de obtener, pero con signo negativo, que es menos 151.95 grados. Entonces ya puedo dividir esto fácilmente. Es 39.582.29 entre 2018.39, que es lo que tengo justo aquí, 19.61. Y ahora los ángulos, que sería menos 151.95 menos 166.18, que es lo que tengo aquí. Y ahora sí, ya obtuve el valor de la fuente de voltaje de Thevenin y la impedancia equivalente de Thevenin, con lo cual ya puedo utilizar mi circuito equivalente de Thevenin, donde el valor de una fuente de voltaje de Thevenin donde la fuente de voltaje de Thevenin estaría conectada en serie con la impedancia equivalente de Thevenin, y estos dos que están conectados en serie, que es el circuito equivalente de Thevenin, que ha sustituido la estructura A mayúscula activa, estarían conectados por medio del nodo A y el nodo B a la estructura B pasiva de este circuito eléctrico, que nosotros sabemos que la estructura B pasiva de este circuito eléctrico está formado por un resistor y una bobina conectados en serie, tal como se muestra aquí. Resistor y bobina conectados en serie, donde la bobina tiene valor de 6 henries, y como tenemos una frecuencia angular omega de 4, tendría una impedancia de 24 y vamos con otro ejercicio. Primero checo cuánto tiempo tengo. A ver si todavía tengo tiempo. Vamos con otro ejercicio. Lo haré un poco rápido porque el tiempo se me está acabando. Y entonces decimos, yo quiero obtener el circuito equivalente de Thevenin para esta red eléctrica. Del nodo A al nodo B hacia la derecha tengo mi estructura A mayúscula activa, porque está la fuente. Del nodo A al nodo B hacia la izquierda tengo mi estructura B mayúscula pasiva, porque no hay fuente. Y entonces digo, yo quiero obtener la caída de voltaje entre el nodo A y el nodo B, para lo cual yo analizo mi estructura A activa de manera independiente de la estructura B mayúscula pasiva, y además considero que entre el nodo A y el nodo B hay un circuito abierto. Por lo tanto, este nodo se traslada a este punto y este nodo se traslada a este punto, y yo quiero saber la caída de voltaje entre este punto y este punto. La batería se está acabando, voy a tener que terminar justo... Bueno, voy a tener que terminar... Esperen, veo si puedo terminar. Sí puedo, pero tal vez se corte el video. Así que si se corta el video, continuamos en otro video tutorial. Entonces aumento la luz de mi lámpara. Ya. Yo quiero obtener la caída de voltaje entre el nodo A y el nodo B. Bien.
Como tengo una sola malla, obtengo la impedancia propia de la malla y utilizo el divisor de voltaje para obtener la caída de voltaje entre A y B, que es la caída de voltaje en esta bobina. Entonces, por regla del divisor de voltaje, la caída de voltaje en esta bobina, que sería el valor de la fuente de voltaje de Thevenin, es la impedancia propia de la bobina, que la considero positiva porque el sentido de la bobina coincide con la corriente circulante, más la impedancia mutua entre esta bobina y entre esta bobina y esta bobina, que es positiva porque de acuerdo a los sentidos asignados a las bobinas, en ambos pasaría primero por la bobina y después por la marca. Pero dado que el sentido de la corriente circulante no coincide con el sentido de la otra bobina, lo consideraría un menos por un más, que me da menos 15i. Entonces el valor de la fuente de voltaje de Thevenin, que se obtiene al aplicar el divisor de voltaje porque tenemos una sola malla, sería la impedancia propia de la bobina, que es positiva porque su sentido coincide con J, menos la impedancia mutua entre esta bobina y esta bobina, porque esta bobina se encuentra acoplada con esta, y ese menos proviene de que la corriente circulante no coincide con el sentido de la otra bobina, por el valor de la fuente de voltaje, que en este caso es menos 15i, porque el 90 equivale a i, y la corriente circulante no coincide con el sentido de E, por eso tenemos aquí un menos. El 90 grados, el i pues por los 90 grados, y el menos es porque el sentido de la corriente circulante no coincide con el sentido de la fuente, entre la impedancia de la malla, que yo estoy seguro que ya lo obtienen fácilmente por los cálculos que hemos hecho. Y entonces ya obtendrían el valor de la fuente de voltaje de Thevenin. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es obtener el valor de la impedancia equivalente de Thevenin. Y sería, yo retomo a la estructura A activa y coloco entre el nodo A y el nodo B una fuente de alimentación, el cual me va a permitir completar a la malla número 1. Entonces, además, yo, para obtener el valor de la impedancia equivalente de Thevenin, pacifico la estructura A activa, que va hacia acá, lo que equivale a poner en cortocircuito la fuente de voltaje, lo cual se puede ver en esta posición. Y entonces ya podrían obtener la impedancia propia de malla 1, la impedancia propia de malla 2, y la impedancia mutua entre malla 1 y malla 2, de tal manera que ustedes ya podrían calcular la impedancia equivalente de Thevenin, la cual es igual a la siguiente expresión, donde tendríamos una matriz cuyo numerador tendría la impedancia 1,1 en esta posición, la impedancia 2,2 en esta posición, la 1,2 en esta posición y la 2,1 en esta posición. Yo aquí tendría la impedancia 2,2. Recuerden, porque el denominador surge de eliminar fila de 1,1 y columna de 1,1, de acuerdo a la expresión que nosotros estamos utilizando para calcular la impedancia equivalente. Entonces, este por este menos este por este me daría el de acá, cuyo número complejo expresado en forma polar sería este de aquí, y ya podemos hacer fácilmente la división, por lo cual habremos obtenido el valor de la impedancia equivalente de Thevenin, y ya sabríamos el valor de la fuente de voltaje de Thevenin y el valor de la impedancia equivalente de Thevenin, que al conectarlas en serie, esto nos daría el circuito equivalente de Thevenin, que sustituye la estructura A mayúscula activa, la cual por medio de los nodos A y B se conecta a la estructura B mayúscula pasiva de este circuito eléctrico, que para este caso está formado por un capacitor y un resistor, siendo que como nosotros tenemos para este circuito una frecuencia angular omega de 3, el capacitor tendría una impedancia de menos I. Recuerden, para practicar, ustedes vuelvan a hacer este ejercicio y calculen. Yo ya no lo he hecho porque la energía del celular y de la cámara se está acabando, pero ustedes calculen las impedancias de cada uno de los elementos por medio de las expresiones que ya conocen y van a ver que les dan exactamente igual a las impedancias que tengo anotadas aquí. Y vuelvan a hacer cada uno de estos ejercicios que hemos estado haciendo con el fin de que practiquen y lleguen a realizar fácilmente estas actividades. Entonces nos vemos, sería todo. Hasta pronto.